circunferencia y los datos ahí de selección múltiple. Muy bien. Quiero que miren este problemita. A ver si se les ocurre una solución. ¿Listo? ¿Alguien lo puede leer? En la siguiente figura, O es el centro del círculo. El segmento AD es igual a 15 centímetros y el segmento AB es igual a 3 centímetros. ¿Cuál es el valor del segmento DE? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Ah? La C. Dice, la C, dice Juan Sebastián, o sea, la C no sé. ¿Qué dice? No hacen falta datos, ¿cierto, profe? No hacen falta datos, está perfecto. Ese problema se puede resolver así. ¿Qué tanto silencio? ¿No lo entienden o qué? Estamos pensando, profe. Profe, Dime. el ángulo OAD mide 45. No, ¿por qué? ¿Cómo lo puedes asegurar? Pues en CAO se forma un ángulo de 90, ¿no? Sí, claro. Pero no sé pues si se puede decir que pues el segmento AD sería la bisectriz de ese ángulo. No, señora. No, señora. Tú no lo puedes asegurar.
Profe, es la B. ¿Por qué? Yo puedo formar el triángulo EDC, ¿cierto? ¿Triángulo qué? CD. Claro, claro, totalmente, claro. ¿Lo armo? ¿Lo dibujo? Sí, sí, señor. O sea, tú quieres armar este triángulo de acá. ¿Ahí? Sí, señor. Bueno, dale. Y el triángulo BAC. Sí, claro. Y ahora, AB vale 3, ¿cierto? ¿quién? AB. Segmento AB. Sí, vale 3, vale 3. Entonces yo podría decir que tanto el triángulo BAC como el triángulo CDE tienen los mismos ángulos y ¿Por son qué? semejantes. ¿Por qué? ¿Por qué puedes asegurar que el triángulo, vamos a ver, tú estás asegurando que el triángulo, ¿qué? DCE es semejante a qué? ABAC. Argumentalo. ¿Cuál es la razón, el motivo, la justificación? Porque el ángulo EDC mide 90 grados. Sí, ¿Sí? total. Y El ángulo está en C. Si se le suma, digamos, ¿cómo le digo? O sea, la sumatoria donde está el ángulo C tiene que dar 180, ¿cierto? sí, total, total. Pero no, pero tiene que dar 180, pero en línea recta. Sí, sí, sí. Ya acabo de observar. En línea recta. Profe, Dime, pues yo tengo una idea, pero no sé si la bala. ¿Y si prolongamos la recta ¿la recta qué? o sea, la prolongamos hacia la izquierda? Espérate, entonces que aquí no me está funcionando el... Espérate, Jonathan. Ah, pero es que espérate que esté... Ya. ¿Cuál recta? Prolonga hacia la izquierda. Vale, voy para allá. Listo. Y en la intersección del círculo y esa recta traza una perpendicular. Listo. Ahora de la intersección de esa perpendicular y la línea esa que atraviesa el círculo, el radio, o sea, trace otro triángulo que va a ser, trace otra hipotenusa. Ahí se formaría una hipotenusa, se formaría otro triángulo. Pues digamos que este es un punto P. ¿Cómo quieres que trace el triángulo? ¿De abajo? ¿De ahí? Sí, ¿A? sí.
Listo. Dale. No, pero me acabé de dar cuenta que no puedo garantizar que es equilátero, ¿cierto? No, ¿cómo? ¿Cómo lo garantizas? Eso podría ser la mitad de un cuadrado, ¿no? Si sigo prolongando esa recta. No sé. Sí, claro, profe. Y el ángulo que estaría arriba, Ah, si bajo la recta que pasa perpendicular al diámetro. sí. O sea, sí es como la mitad de un cuadrado, la mitad de un rombo. Ah, sí, claro, la ¿Sí mitad la como ves? de un rombo. No necesariamente un... Ah, pero sí podría ser... Sí, es un rombo, claro, sería como la mitad de un rombo, sí, tiene razón. Pero ¿y qué? ¿Y ahí qué? ¿Mm? Profe, Dímelo tú, Juan Pablo. ¿puedo aplicar trigonometría o no? La idea es no trabajar con eso. ¿Trigonometría? ¿Quieres aplicar trigonometría? Pues no sería tan difícil, ¿no? Con trigonometría. No sé, ¿Y cómo haces trigonometría, Juan Pablo, si no hay ángulos? se pueden hallar. ¿Cómo? Profe, primero responda a esta pregunta y le digo si se puede o no se puede. Tenemos que AD equivale a 15 centímetros, ¿cierto? Sí, claro, total. Entonces, de O a C, ¿no equivaldría a los mismos 15 centímetros? Total. ¿Y por Bueno, qué? pues ese sería el radio, ¿no? Sí, claro. Pues entonces tenemos que la distancia de AB son 3 centímetros y se la restamos al radio, nos daría 12, que sería el de 0 a A. Y tenemos la hipotenusa y un cateto y pues podemos hallar un ángulo con eso. Y de ahí hallamos el lado opuesto. Y luego se lo restamos a 15 y encontramos la distancia de DAE. Muy bien, excelente. Lo puedes empezar nuevamente retómalo, Juan, más despacio. ¿Cómo empezó el razonamiento? Pues, profe, de que es una figura de 4 lados y pues que tenemos que AD equivale a 15 centímetros. Uy, profe, qué pena. Espérate. AD Que sería es la igual hipotenusa de cada triángulo. a 15, ¿cierto? Sí, sí, señor. Pero tú estás asegurando que AD es igual a OC, ¿no? Sí, señor. No sé, ¿los compañeros están de acuerdo con esa afirmación que hace Juan Pablo? Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Claro, porque son las diagonales Sí, de un señor. rectángulo, ¿no? Sí, señor. Y las diagonales de un rectángulo son iguales. Muy bien, Juan Pablo, dale. O sea que OC vale 15. Muy bien, dale. Bueno, profe, pues ese sería el radio de la circunferencia que va de O a C, ¿sí? Correcto, este es el radio, dale. Sí, pues entonces sería la misma distancia que hay de O a B, puesto que es el radio. Ah, total. Y, Entonces, esto es de O a B. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Entonces, OA valdría el radio menos 3. sí, exacto. El Entonces, radio menos 3 valdría ¿O a O. cuánto vale? 15 menos 3. 15 12. centímetros menos 3. Vale, eso, 12. valdría 12. 2. Dale. Y Pues ahí ahora, teníamos un cateto y la hipotenusa, profe, pero ahí tocaría usar calculadora para hallar el ángulo, claro está. ¿seguro? O ¿Seguro? bueno, no necesariamente, no necesariamente. O sea, no profe, necesariamente es el cemento. aplica el teorema de Pitágoras. Ah, sí, el teorema de Pitágoras se halla al otro lado. ¿Cuánto vale OD? Pues, profe, yo ya la hallé, eso vale 9. 9. Ujú, vale 9. ¿Y entonces cuánto vale de E? 15 menos 9. 6. 15 menos, Seis. menos 9. 6. Bueno, así sirvió mi punto de vista. Muy bien, Juan Pablo, te felicito. Esa era la solución. ¿Qué dicen los otros? ¿Entendieron?
Sí, señor. Está elegante, señor. ¿no? Está elegante, ¿ah? ¿Qué? Dime. Porque OD vale 9. A ver, respóndanle a Juan, ¿por qué OD vale 9? Porque sabemos que bueno, ahí podemos hacer Pitágoras, sabemos que la distancia de AD vale 15, ¿no? Y la distancia de OA vale 12. Entonces 15 al cuadrado menos 12 al cuadrado y se efectúa y le da 9. ¿Qué dice Juan? ¿Entendiste? Y ahora sí, sí, señor. Bueno, muy bien. Comentarios, preguntas. Señores del grupo, señoritas, las señoritas Ingrid, Dorali, Sofía, Cheira, Angie. ¿Qué preguntas tienen, señoritas? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, señor. A ver, ¿qué dice, por ejemplo? Vamos a escuchar a Isabela, ¿qué dices? ¿Escucha, profe? Isabela. ¿Aló, me escucha? Sí, total. Isabela, ¿le entendiste el razonamiento a Juan Pablo? Sí, profe, más o menos. Isabela, acerca un poco más tu boca al micrófono. ¿Ya? No sé, profe, ¿no me escucha mejor? ¿Aló? ¿Aló? Ah, ahora sí, perfecto. Isabela, ¿comprendiste el razonamiento de Juan Pablo? Sí, profe, más o menos. Estoy volviéndolo a hacer para ver si lo comprendo mejor. Está perfecto el razonamiento. Ese razonamiento no tiene error. Sí, profe. Yo lo copio para entenderlo mejor y tenerlo aquí plasmado en mi cuerpo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿pasamos a otro ejercicio o qué? Sí, señor. Bueno, paso a otro ejercicio. Si no hay preguntas, avanzo. Supongo que vamos bien, ¿no? Vamos con otra. A ver, muchachos, cuéntenme. ¿Están viendo la nueva pregunta que les monté? Sí, profe. Listo, léanla. A Sí, ver profe. cómo la resuelven. Háganle, ven, lean bien. ¿Qué dicen?
Profe, si usted traza una línea de EA, se va a formar un triángulo igual que el rojo, va a ser un triángulo equivalente al rojo, ¿cierto? Déjame ver. ¿Cómo es que dices? Si tomamos en cuenta que el triángulo CAB es equilátero, o sea, tiene lados iguales, Pero ¿cómo sabes que tiene lados o el iguales? segmento BD es el que lo divide, ¿no? Lo único que sabemos es que los puntos, todos los puntos, son puntos medios de los segmentos. ¿Sí? Eso está claro. Todo, por ejemplo, el punto A es el punto medio de la base del triángulo azul. El Sí. punto B es el punto medio de la línea verde. El punto C es el punto medio de la línea que va entre la roja y la verde. El punto D es el punto medio de la línea verde pequeña. Y el punto E es el punto medio entre D y D. Eso está claro. Y nos dan otro dato, que el área roja vale 1 centímetro cuadrado. Ese es el otro gran dato que nos dan. No hay más datos. Toca poner a razonar bien la geometría ahí. Busquen argumentos geométricos. ¿Ya la vieron? Profe, ¿eso sigue un patrón? Sí, señor, ahí hay un patrón. Si uno identifica el patrón, hace el problema demasiado rápido. Ah, profe, entonces es la 32. ¿Por qué? ¿Cómo supiste? Bueno, Argumento. porque el área del triángulo E, yo le puse 2. O sea, es como la sucesión de Fibonacci. No sé si esté bien. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, profe, porque el área roja vale 1. Sí, señor. ¿Y qué pasa?
Pues del triángulo CDE vale 2. ¿Cuál? CDE, el triángulo CDE. Ese es un triángulo que está ahí pegado, ¿no? Sí, señor. ¿Y cuánto vale esa área? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto vale el área del triángulo CDE? 2 centímetros le puse. ¿2? Sí, señor. ¿Y cuál es el argumento para decir que el área del triángulo CDE es 2? Es que, profe, yo me guié fue por la sucesión de Fibonacci. No, pero ahí tienes que dar un argumento porque ¿qué relación tiene eso con la sucesión de Fibonacci? El profe no es 2 porque es el doble, como es el punto medio. Ah, perfecto, pero por ser punto medio ya garantizas que es el doble, por ser punto medio. Pues yo creo que sí. ¿Seguro? ¿Y no faltaría argumentar algo más? No puede decir eso, entonces estaría diciendo que la medida de todo el triángulo. Habría que mirar por qué, a ver esto, Andrei, tú estás afirmando que es el doble, o sea que estarías afirmando que el área del triángulo CDE es igual al área del triángulo CEB, ¿verdad? Sí. Dame un argumento para justificar por qué el área del triángulo CDE es igual al área del triángulo CBE. ¿Puedes repetir otro los tres? Me perdí un poco. Mira, voy a escribirlo acá. Dale, dale. El área del triángulo CBE es igual al área del triángulo que CDE. ¿Eso es lo que tú estás diciendo, Andrei? Sí, señor. Argumentalo. Tienes que dar un argumento porque no se puede aceptar así porque sí. Pues, profe, tenemos el triángulo BDA, ¿cierto? ¿El B qué? BDA, ¿sí lo ve? ¿BDA? Sí. Claro, BDA sí lo veo. Entonces, ese está partido por la mitad, ¿verdad? Con el BCD. Sí. Entonces, ahí tenemos ya, como quien dice, un punto medio, ¿sí? O sea, tenemos mitad de un triángulo. Pero, ¿cómo sabes tú? Pero espérate, ven acá. ¿Tú cómo sabes que es la mitad del área? Es que eso no está claro. Pues, profe, yo me quiero llevar por Pero los la base puntos de medios, ese ¿no? triángulo que dice ahí que sería CAB. ¿Cómo? O sea, su base, no es ahí que el punto medio de CAA es el punto D, entonces eso sí estamos seguros es la mitad. Claro, eso estamos seguros todos, completamente seguros. Nadie va a discutir eso. Pero ¿será que ese es el... Dime. Porque comparten CB y CE es la mitad de de BD. ¿Sí me hago entender? Repítelo. Sería CBD es el doble de CBE porque comparten CB, el ángulo CBE y BD es el doble de BE. O sea, comparten lado a ángulo, pero un lado es el doble del otro. ¿No es esa la razón? No, espérate, repítelo, que está interesantísimo. CB es el segmento que comparten ambos triángulos. El ángulo CB está en ambos triángulos, CB, sí. Ajá. El Dale. ángulo CBE o CBD, cualquiera es el mismo. El ángulo B. Ah, también lo comparten, sí, claro, total. O sea, comparten, espérate, comparten. Este lado lo comparten, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál? Sí. Se ven, ¿sí? Ajá. Y comparten este ángulo. Yo voy a mostrar el ángulo que comparten. Este ángulo. ¿Sí o no? Sí, señor. Espérate. Este ángulo lo comparten. Dale.
Y el ¿Y qué más? segmento BD es la mitad de BE. ¿El segmento BD o el doble? ¿Cómo es la cosa? Es el doble de BE. Ah, BD es igual a 2BE, ¿sí? Ajá. Perfecto. Bueno, ¿y ahora qué? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y ya con eso tú puedes asegurar que el área es el doble? Ah, creo que no. Creo que le hace falta algo más. Falta algo. Ahí falta un argumento fuerte, contundente, que nos deja a todos sin respiración. ¿Qué dice? Profe, el segmento CA es el mismo segmento BA. ¿Cemento qué? ¿Cemento qué, Andrew? BA va a ser el mismo que el segmento BA, porque comparten la base CB. Vamos a ver, el cemento CA, ¿sí? Señor, va a ser igual al segmento BA. Pero ¿cómo lo puedo afirmar, Andrew? ¿Cómo puedo Ellos comparten afirmar la que base del C? triángulo BCA, o sea, de la base de C, ¿no? Sí, claro, pero yo ¿cómo puedo garantizar que CA es igual a BA? Tendría que garantizar que es un triángulo isósceles. No puedo asegurarlo así como tan olímpicamente, no sé. Sí, sí, sí. La pista, muchachos, la pista está ahí en el triángulo rojo y en el triángulo pegadito al triángulo rojo. Ahí está la Profe. pista. Dale. El punto E es el punto medio de BD, ¿cierto? Sí, señor, total. Entonces, tenemos que CE mide lo mismo que CD, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Sabemos que qué? CD mide lo mismo que CE. ¿CD? CD. Sí, el cemento CD mide lo mismo que CE. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo lo No, puedes lo que quiero asegurar? saber. No. Si mide lo mismo, yo diría que ya es igual. No, señor. Está macheteando. Profe, Dale. ahí hay que hallar es que el triángulo rojo es congruente con el triángulo CD, ¿cierto? No congruente. Congruente no. De igual área. Ah, ok, bueno. Congruentes Pues, nunca van a ser. Esos dos triángulos no pueden ser congruentes. sí. Ahí pues lo único que veo es que comparten un mismo lado, que es C y que E mide lo mismo que B. Sí, señora. Sí, eso es cierto. Voy a escribirlo. Espérate, Valentina. Aguanta un segundito y lo escribo. ¿Podemos asegurar esto? ¿Que ED es igual a EB o no? Sí, porque nos están diciendo ahí en el enunciado que ese es el punto medio de BD, ¿no? Perfecto. Eso no va a haber discusión para nada. Sigue, Valentina, dale. Y los dos triángulos están compartiendo uno de sus lados. Están ¿Cuál es el lado? C. Sí, correcto. Muy bien. Dale, continúa. Y ahí voy. Es que todavía no sé cómo justificar por qué tienen el mismo área.
¿No lo ve? Profe, Dime. sí, Valentín, o sea, ella dice que eso, entonces, la área de esos dos triángulos son iguales con la afirmación que acaba de hacer, ¿cierto? Que Sí, o comparten dos sea, lados. habría que demostrar esto. Mira, Andrew, si tú eres capaz de demostrar esto, demuestras todo. Te voy a decir, si tú eres capaz de demostrar que el área, espérate, acá que escribí mal. Si tú eres capaz de demostrar que el área del triángulo CDE es igual al área del triángulo CBE, está el problema resuelto ya. Voy a sacar aquí por aparte, o mejor no, voy a hacer voy a sacar aquí por aparte el triángulo rojo y el otro. Este es C, ¿verdad? Este es E. Sí, señor. Y este es De arriba B y el de abajo B. B. Ahora, ¿ustedes estarían de acuerdo en que este segmento es igual a este? Sí. Sí. Listo. Sí. Bueno, perfecto. Ahora, ¿ustedes estarían de acuerdo en que la altura de este triángulo que está aquí del rojo, la altura de este triángulo rojo, voy a hallarla de la siguiente manera? Voy a suponer que la altura, que la base de este triángulo rojo es esta base, esta. ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Si la base es esa línea, ese segmento, entonces ahí hay un ángulo obtuso, ¿no? ¿Sí ven el ángulo obtuso? ¿Cuál sería el ángulo obtuso ahí? CB. Este ángulo es obtuso, ¿no? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, ¿me pueden decir ustedes dónde queda la altura de ese triángulo rojo que corresponde a la base roja? ¿Dónde la dibujo? ¿No es CD? ¿Por qué sería CD, Sofía? En C, profe. ¿Por qué sería CD? C. CD, miren, Ah, porque es una paralela, entonces esa misma base, pues tiene que estar con el vértice esta sería la opuesto altura, de ¿sí o esa no? base. Entonces va a ser, ¿Sí la ven o no la ven? sí, Ahora, miren el otro triángulo, el triángulo CDE. Tomemos como base DE. ¿Y no se supone que DE es igual a EB? Sí. Ahora, ¿cuál sería la altura del triángulo CDE? CD. Pues CD sería la misma CD, que es la misma altura de ¿quién? triángulo De CEB. De CEB. Entonces, conclusión. el área de esos dos Las áreas triángulos son son iguales iguales. porque tienen la misma Iguales el base y la área. misma altura. Correcto. Entonces, ¿cuánto mide el área del triángulo CBD? ¿Cuánto mide todo el área del triángulo CBD? 2 centímetros cuadrados.
2 centímetros cuadrados. Todo esto mide 2. Ahora sí, continúen. Profe, entonces ese triángulo CBD va a ser igual al triángulo BA. Claro, lo mismo. ¿Funciona igual, sí o no? ¿Sí lo Sí. ven que funciona igual? Ese también valdría 2 centímetros cuadrados su área. Claro. Iríamos ya por 4. Ahí iríamos con 4. ¿Cuánto daría la respuesta? ¿Qué pasó? ¿Están pensando todavía si es cierto lo que dije o qué? Lo siento como dudando. Sí, están dudando, ¿no? Aló. No, profe, ahora para hallar el área del otro triángulo. Es que es lo mismo. Ya ahora viene lo mismo. ¿Por qué viene lo mismo? A ver, miren bien por qué es lo mismo. Por ejemplo, miremos el triángulo. Miremos el triángulo, ¿qué? Ah, pero aquí sí. Voy a pegar espérenme un segundo. Listo. Miremos el triángulo CBA. El triángulo CBA, ¿qué área tiene? 4 centímetros cuadrados. Argumento. El triángulo CBD mide, su área total sería de 2 centímetros cuadrados y como el punto D está dividiendo el triángulo en dos, pues en dos porque es el punto medio, entonces su área sería de 4 centímetros cuadrados. Muy bien. ¿Ustedes creen que esta altura serviría para los dos triángulos? Espérenme, ya les dibujo la altura. ¿Serviría para los dos triángulos o no? Sí. Claro. ¿Por qué sirve para los dos triángulos? Es el punto medio del segmento. No. Y no es el punto medio. El punto medio es este, Juan. El punto medio es otro. El punto medio es otro. Este es el punto medio. Pero ¿por qué la línea azul serviría como altura para los dos triángulos? Ahí se forma un ángulo 90 grados, ¿no? No, mire, lo voy a dejar aquí este triángulo. Mire. Si yo cojo el punto medio de este segmento y uno este punto medio con este vértice, ¿será que esos dos triángulos tienen la misma área o no? ¿Será que el área de ese triángulo es igual al área de ese triángulo o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, Claro, ¿por qué? ¿Por qué puedo asegurar que es cierto? por el punto medio. Pero miremos más adentro, o sea, por el punto medio y algo más. Entonces miremos. Esta distancia es Los igual a bases son esta, iguales, ¿no? ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Son iguales o no? Sí, las bases sí. Claro, ahora miremos la altura. Yo voy a trazar la altura de este triángulo acá. ¿Esta altura me sirve para los dos triángulos o para uno de los dos nomás? Para los dos. Para los dos. Me sirve para el uno y me sirve para el dos.
Entonces, ¿por qué esos dos triángulos terminan teniendo la misma área? Porque tienen la misma base y tienen la misma, ¿qué? Altura. Altura. Entonces, ¿no creen que el triángulo CDB termina siendo de igual área al triángulo DBA? Sí, señor. ¿Pero son congruentes? ¿Son triángulos congruentes? No, señor. No, congruentes no son. Una cosa es que tengan la misma área y otra cosa es que sean congruentes, ¿vale? Entonces, ¿qué área tiene el triángulo CBA? ¿Cuál sería el área del triángulo CBA? ¿Cuánto? ¿Cuánto mide el área del triángulo CBA? 4 centímetros cuadrados. 4, perfecto. Ahora sigan avanzando. A ver si ese razonamiento sirve para los otros. ¿Qué dice? También sirve para el otro. ¿Por qué, Valentina? Quiero que lo expliques. ¿Por qué sirve para el otro? Porque en el siguiente triángulo se traza la altura en base CB que vaya desde A hasta CB, ¿no? Sería la misma altura del triángulo CA y pues el de la esquina azul. Se agarra como base la C y el punto de la esquina azul y compartirían la misma altura. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuál sería el área del triángulo? Uy, ahí falta una línea. Bueno, ahí faltó. Digamos que este es un punto K. ¿Cuál sería el área del triángulo KBA? ¿8 centímetros cuadrados? 8 centímetros cuadrados, muy bien. Sigan ascendiendo. ¿Y cuál sería el área del otro triángulo que viene ahí? 16 centímetros cuadrados. Total. ¿Y entonces cuál sería el área del triángulo total? 32 centímetros cuadrados. 32 centímetros cuadrados. ¿Qué opinión les merece ese problema? ¿Muy complicado o tiene su secreto? ¿Ah? ¿Qué dicen, muchachos, del problema? Tiene su gallo ahí, pero... Es bonito ese problema, ¿no? Sí. Bien bonito. Bueno, les tengo otro problema. También es bonito. ¿Están listos? Sí, señor. Bueno, voy con otro problema. Pilas. ¿Están tomando nota, no? Sí, señor. Vale. Vamos con este. Este es un problema bonito. Hallar X, pero no se puede utilizar Pitágoras, ni álgebra, solo geometría. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Sí, profe. No se puede utilizar álgebra, nada de ecuaciones, nada. Solo razonamiento geométrico. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto? 100. ¿X mide 100?
No, pues es la mitad. No sé, es como, le veo Argumento, como bueno. si fuera como la mitad. ¿Por qué sabes que X mide 100? ¿Porque se ve como la mitad? No, creo. Sí, es como lo Ópticamente. más. Por el ángulo. ¿Cómo así Por el por el ángulo. ángulo? ¿Cuál ángulo? Pues el de arriba. El de arriba. ¿Qué Pues ya pasa que con el el de ángulo de arriba? arriba es de 60 grados, el del triángulo grande es de 60 grados. Y como está dividido en dos, cada lado mide 30, o sea, se le traza una bisectriz. Y la bisectriz va directamente al punto medio del lado opuesto del ángulo. Entonces, ese es mi argumento, profe. Nuevamente, ¿cómo es? Dale, dale, Juan, dale nuevamente al argumento, a ver si nos convences. Que Vale, Juan. los ángulos, pues ya el uno es 30, el otro es 90 y por ende el otro va a ser el de 60, ¿sí? Del triángulo completo. Pero como hay una línea que divide el ángulo de arriba, lo que hice pues fue la suma de ángulos, 90, 60 y arriba sería 30 y en el otro queda 30, 120 y 30, porque como nos dan aquí este de 60, Espérate. por el- ¿Este es 30? ¿Tú estás diciendo que este es 30? Sí, sí, profe. señor. Ah, perfecto, estoy de acuerdo. Porque es 30 más 90 más 60, ¿no? ¿Sí? En efecto, De sí, señor. 180. Ahora, ¿y tú podrías asegurar con certeza cuánto mide este? Claro, profe, ¿Cuánto? 30, Ah, perfecto. ¿Y por qué? porque abajo nos dan que ese ángulo mide 60 y como es un ángulo llano dividido, entonces si nos dan que por un lado mide 60, el otro lado tiene que complementar los 180, entonces serían 120. Ujú. Bueno, dale, Y continúa. 120 más 30 da completa ahí los 180. Entonces, Dale. da 100 porque, por definición, la bisectriz se traza en el ángulo de arriba, porque los dos ángulos están divididos de igual cantidad. Ah, perfecto. Entonces, O sea, esto es una bisectriz, ¿cierto? sí, señor. Perfecto, muy bien. Y al ser bisectriz, ¿qué garantizamos? Cae en el punto medio del lado opuesto. ¿Estás seguro? ¿Tú estás seguro de esa afirmación? ¿Tú puedes estar Sí, señor. seguro de que esta bisectriz cae en el punto medio del lado opuesto? ¿Estás seguro? Profe, es lo que yo recuerdo de la definición. No. ¿Qué es bisectriz? ¿Qué es bisectriz? ¿Por qué una recta es bisectriz? Porque divide un ángulo en dos. Ah, perfecto. Pero yo no puedo garantizar que si la recta es bisectriz y que divide el ángulo en dos, entonces va al frente y divide también el lado en dos. No se puede saber, sí. Esa Y todos es la uno se ve como más mediana. largo que otro, ¿no? Sí, claro. Juan, esa es la mediana. La mediana es la que va de un vértice al otro lado y divide el lado en dos, es la mediana. Pero ahí ya no garantiza uno que los dos ángulos queden iguales, ¿me entiendes? Sí, sí, señor. No, pero chévere, me gustó porque eso hace que entre todos vamos entendiendo. Entonces creo que por ahí creo que no. Háganle. De todas maneras, el análisis de Juan es verdadero, es válido. O sea, en realidad esos ángulos son de 30, ¿sí o no? Sí, eso está bien, sí. Por ahí no podemos decirle que no, está bien, pero yo no te puedo aceptar el otro argumento, Juan. Ese no te lo puedo aceptar. Bueno, sigan, muchachos. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto? 50. 50. Argumento. Porque los dos ángulos de 30 son iguales, ¿no? ¿Cómo? O sea, profe, ¿sí ve los ángulos de 30 que están en el triángulo de la derecha? Eso me garantiza que esos dos lados son iguales.
Ah, claro, total, muy bien. Ese sí es un argumento. O sea que este lado es igual a este, ¿verdad? Correcto. Y Muy arriba, bien, dale, y dale. arriba tenemos un ángulo de 30 grados en el triángulo de la izquierda. ¿Sí? Por lo tanto, el cateto opuesto a ese ángulo va a ser un medio de la hipotenusa. Muy bien, te felicito, muchacho, te felicito. ¿Lo puedes repetir? Me ¿Lo gané puedes la geometría. repetir? Así puesto que tenemos un ángulo de 30 grados arriba, entonces el cateto opuesto a ese ángulo va a ser un medio de la hipotenusa. ¿Entendieron? Sí, señor. ¿Se acuerdan que aquí en una clase dijimos que siempre que hubiera un triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados, eso lo dijimos en una clase y a Jonathan se le grabó. Siempre que un triángulo rectángulo tenga un ángulo de 30 grados, el cateto opuesto al ángulo de 30 siempre va a ser la mitad de ¿qué? La hipotenusa. Claro, de ahí es que viene esta fórmula. Seno de 30 igual a ¿cuánto? A 1/2. ¿Por qué? ¿Por qué el seno de 30 vale 1/2? Pues sencillo. Porque el cateto opuesto y la hipotenusa se comparan. ¿Y entonces qué significa 1/2? Pues que el cateto opuesto es la mitad de la hipotenusa. ¿No les parece? ¿Sí? Sí, profe. Y entonces, como este triángulo es isósceles, ¿por qué es isósceles este triángulo? Porque tiene dos ángulos de 30, ¿no? Por mismo ángulo. Entonces, como este mide 100, el otro mide 100. Y como aquí tengo un ángulo de 30, entonces la hipotenusa es el doble del cateto opuesto. Luego esto es 50. Muy bien, Jonathan, te felicito. Lo lograste. ¿Qué dicen los otros? Muchachos, ¿les gustó el problemita? Sí, Claro que sí, sí, señor. profe. Está bonito el problema. Les voy a proponer otro. Pues están cansados. Otro. A ver, ¿cómo nos va con este? Pero este problema aquí, vamos a ver. Corramos la imagen acá. ¿Listo? ¿Lo ven? ¿Se ve bien? Muchachos. ¿Sí lo ven bien? Falta un pedacito ya de la pregunta, mano derecha, profe. ¿Ahí ya? ¿O qué? ¿Ya? ¿Ahí? Ahí. Bueno, listo. Manos a la obra.
Todavía no, pero se lo digo, con mucho interés. Una verdad que todo el tiempo de la exhibición. Eso es bueno. Un poco el claro que sí, porque creo que muchas personas vean la casa, no tienen vino, no tienen vino, unos días después de la exhibición, y yo tengo cookies para la familia. Profe, cada ángulo de un triángulo equilátero son 60 grados, ¿cierto? Sí, señor, total. Ok.
¿Listo? ¿Cómo vamos, muchachos? Cuéntenme. No me dejen solo, no me abandonen. Y soy estilista de famosos. También aparezco en mí desde la alfombra roja. Por supuesto, desde el detalle, por me encanta el eso, ¿Ya listo? ¿Quién lo hizo? Pues así lo único que he podido deducir yo es que en las dos rectas ahí se forma un ángulo de 30 grados al lado y lado. Sí, total, total. Profe, Dímelo tú. los lados del triángulo miden 10 centímetros. ¿Cuánto? Los lados del triángulo valen 10 centímetros. ¿Por qué? ¿Cómo lo supiste? ¿Cuál es la razón, el argumento? Porque, ¿cómo me explico? El área de un triángulo equilátero es raíz de 3 por lado al cuadrado sobre 4. Entonces, multipliqué el 25 por 4. No, espere. ¿Cómo fue que hice? Sí, multipliqué el 25 por 4 y dividí y me dio 100 y pues 10 a la 10 es 100. 10 al cuadrado es 100. Esto es igual a 25 raíz de 3, ¿cierto? Sí, señor. O sea que L al cuadrado tendría que ser 100, ¿verdad? Que ser 10. O sea que L tendría que ser 10.
Sí, tienes razón, señor. Sofía. Tienes razón, tienes toda la razón. O sea que esto mide 10, ¿verdad? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien, excelente, vas bien, vas bien. ¿Entendieron el razonamiento de Sofía o no? Sí. Sí, señor. Creo que ella ha afirmado, ha propuesto algo válido. Creo que es un razonamiento válido, ¿no? Lo podemos tumbar porque es válido. Dale, Sofía, llega. Ánimo. Profe, ¿el ángulo formado por las rectas tendría valor? ¿Tendría importancia? Pues ese ángulo es fácil de calcular, Juan Pablo. Sí, ese vale 120, profe. Vale 120, pero no sé si ese sirva. Eso es lo que estaba pensando. Pero los otros triángulos tienen ángulos de 30, 60 y 90, los chiquiticos. Eso sí es importante. Ese dato sí es muy importante. Ese es un dato clave. Sí. ¿Qué dice? ¿Sale de salida? Tan fácil. Ya Sofía dio la pista.
la tiene? Profe, ¿me escucha? Sí, claro, dime. ¿Lo tienes? Pues, profe, a mí me dio como 11, me dio como 11,5. ¿Será que me quedó malo? 11,5. Sí. ¿Qué es lo que te dio 11,5? Pues la suma de esas dos hipotenusas. ¿Cuáles hipotenusas? Si ahí lo que están preguntando es por los segmentos rojos. Los segmentos rojos representan la altura de esos triángulos, ¿no? Sí, son No la alturas. hipotenusa. Sí. Yo propuse, pues no sé, pero no sé cómo comprobarlo, que la base del triángulo del lado izquierda va a ser la misma que va a medir lo mismo que la altura del triángulo del lado derecho. ¿Cómo, Andrés? Repítelo, qué pena que no te entendí. Profe, que la base del triángulo del lado izquierdo, o sea, el ¿Sí? triángulo más grandecito que se forma abajo, va a medir igual que la altura del triángulo chiquitico a mano derecha. Ya entiendo. O sea, estás diciendo que esta base, esta, ¿sí? ¿Aló? Sí, señor, esa base va a ser igual a la longitud del segmento rojito que está a mano derecha, que sería la altura de ese triangulito chiquitico. ¿Y cómo cómo puedes asegurar que esto es igual a esto? ¿Qué te basas? En mi loca cabeza eso es lo que estoy tratando de acomodar. Profe, ya fui capaz. Das 5 raíz de 3. ¿Y cómo así que 5 raíz de 3 no dijiste que daba era como 11 como algo? Sí, pero era que lo estaba haciendo mal. Pues gracias a Andrew pude entender que eso era la altura, ¿no? ¿Andrew te ayudó? Sí, Andrew me ayudó. Bueno, listo, dale. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, pues sabemos que... ¿Cómo era? Escribe ahí. Jonathan, escribe. ¿Puedes escribir? Sí. Dale, escribe. Que tengo problemitas de conexión ahorita. Esto valdría 10, ¿no? ¿Sí están ahí? Sí, claro. Sí, ahí vemos. Ah, por si se llamaba el internet. Bueno, como estas líneas son perpendiculares, en algún momento van a tener que ser iguales y en algún momento se encontrarán en la mitad de ese cateto, ¿no? ¿Sí la entiende, profesor? Sí, claro. En algún momento tendrán que encontrarse en la mitad. Sí, tiene razón. Ah, bueno. Entonces, pero espérate, ¿y cómo se sabe que se mantiene la misma distancia? ¿Aló? ¿Me escucha? Aló, pero ¿y tú cómo aseguras que la distancia es la misma, que la suma es igual? Pues entonces esta estaría más acá y pues estarían a la misma distancia y van perpendiculares, o sea, no alteraría nada. No entiendo. Es que, pues sí, en este momento esta sería la mayor. Sí, claro.
Y en el momento que estuviesen en la mitad, probablemente este estuviera más abajo y esta más arriba. Pero tú Pero estás la- seguro que mantienes la misma, la suma de las dos líneas se mantiene, es lo que estás diciendo. Sí, Ah, correcto. La suma de las dos líneas se mantiene, es lo que tú dices, ¿vale? sí, se mantendría, no importaría. Pero, bueno, quedamos en que era la mitad. Entonces, esto valdría 10 medios, que sería 5. Y esto valdría 5, ¿no? Y eso sí sería la hipotenusa. Porque acá está el ángulo de 90 y acá también. Pero, ¿y si no fuera así? Sino como está ahí. ¿Aló? ¿Cómo, profe? Es que, si no fuera ¿cómo? Si no fuera así, sino como está ahí. Intenta hacerlo como está ahí, como lo dan, sin mover el punto. ¿Se podría? Es que, ¿cómo sabría cuánto valdría cada lado del... O sea, ¿cómo calcularía esta distancia? Yo creo que no se Sería puede, ¿no, fácil. profe? ¿No se Esa la puede? distancia va a ser el doble de la base, va a ser el doble de la base de ese triangulito, ¿no? Por lo que ese ángulo de 30 grados ahí, lo mismo que hizo ahorita Jonathan, ¿no? Pero es que la base sería así, pero... O sea, tendríamos que calcular esto. O también podría hacer esto, ¿no? Ese punto donde se encuentran las rectas, ¿qué vendría siendo? Si O sea, un tercio de la base o la mitad, así me hago entender, de ahí se podría hallar esa... No, no le entiendo, Andrew. Si quiere escribe usted también. Es que yo tendría que saber un valor de... Yo soy desde el celular. Profe, es que si Pero uno podría decir que ese punto donde se encuentran los triángulos va a ser, o sea, un tercio de la base de del Pero propio ¿cómo triángulo equilátero, o sea, que está dividido en 3 partes. Pero Andrew, tienes que No, demostrarlo. o sea, eso yo lo haría visual, eso lo hago, sí, por eso, exacto, sí, eso es ya pura suposición visual. Pero tú sabes que la geometría no la podemos demostrar con lo visual. Sí, claro, sino que voy ahí como más o menos a ver si uno por dónde lado se puede ir, a ver las alternativas que hay. Profe, yo solo lo veo así como, pues el método, como yo lo hice. No sé. O sea, ¿tú crees que la suma de los dos segmentos siempre va a dar la misma cantidad, ¿no? Sí, no se va a cambiar. No importa. La única condición es que se muevan sobre la base. O sea, la única condición es que el punto no se salga de la base, como el riel, como poner un riel sobre la base y no moverlo, Claro, ¿cierto? y es que además tienen un ángulo de 90 ambas y están contenidas en un triángulo equilátero donde todos sus lados son iguales, ¿no? No se altera, no se altera. Y va a haber un momento en que esas líneas sean iguales y estén en el punto medio del... Bueno, Pero si se mueve, ¿mantiene el ángulo de 90 grados? ¿Cómo? Si la línea roja se mueve, ¿mantiene el ángulo de 90 grados siempre? Sí, la línea va a ser perpendicular a ese lado del triángulo. ¿Y cómo lo garantizas que siempre se va a mantener en 90 grados? Por ahí nos decía, miren, los segmentos rojos son perpendiculares a los dos lados del triángulo. Pero tenemos pericotes, ¿no? Correcto, sí, eso es cierto. ¿Y cómo aseguras que no importa que se muevan, se va a mantener perpendiculares las dos líneas, a los dos ángulos, a los dos lados del triángulo? Pues sí, las muevo, pero... ¿Cómo le explico que el ángulo se mantiene? Pues sí, el ángulo se mantiene, pero... Profe. Yo sé que sí es así, pero tal vez no tenga argumentos. ¿Qué dicen los otros? Profe. Dime. Profe, ¿usted me vale que yo haya hecho, no sé, un tanteo? ¿Cómo es el tanteo?
Pues yo le di valor, o sea, probé que con que la más larga valía 7 y la otra valía 3, ¿sí? Ajá. Sabemos que los triángulos son de 90, 60 y 30, ¿sí? Sí. Si yo a ese, voy a rayar. Si yo a ese le di valor de 7, pues este va a ser 3.5. Sí, claro, total. Y pues este sería un cateto, ¿no? Entonces yo pues utilizo el teorema de Pitágoras y llego a que esto me da 7 raíz de 3 sobre 2. Y pues este pues va a ser 3. Y este será 1.5. 1,5. Sí. Y aplico Pitágoras y este se me escapa el valor de este, pero bueno, al sumarlos me da 5 raíz de 3. Lo mismo si yo digo que este vale 6 y que este valga 4. ¿Sí, sí me lo vale así o...? ¿Y si uno vale 6 y el otro vale 4, también funciona? Claro, profe, yo ya los probé. ¿Pero da la misma respuesta? Sí, 5 raíz de 3, sí, señor. ¿5 raíz de 3? Sí, señor. Interesante. O sea que la teoría de Jonathan como que funciona, ¿no? Claro, Sí, totalmente. pero yo lo hice con otra fórmula, no sé. ¿Cómo es la otra fórmula? Cuéntanos, que estamos interesados en saber. Pues la raíz de 3 por... Es que no me acuerdo si era por la altura, por la hipotenusa, por h sobre 2, me parece que era así. Y ya, y luego reemplazamos por 5. Acá entonces quedaría raíz de 3 por 5 sobre 2. Ya. Y luego ese resultado lo multiplico por 2 y me da raíz de 5 raíz de 3. Muy bien. Podría ser, ¿no? ¿Qué dicen los compañeros? ¿Están de acuerdo o están así como un poquito incrédulos? Los veo como incrédulos. ¿Qué dice Joan Sebastián? ¿Ah? Profe, es que Yo apoyo a Eliezer. ¿Qué dice Juan? Profe, es que ahorita escuchando lo que decía Eliezer, que le estaba dando valores a los segmentos rojos, ¿verdad? Sí. Esa es la pregunta que toca responder. ¿Cuál es la suma de los estudios de estos segmentos? O sea, ella está dándole valores a lo que tenemos que hallar. Sí. Entonces, pues quedé un poco desubicado porque el 5 raíz de 3, pues, o sea, sería otro valor, no sería la suma de esos dos segmentos, porque él dice que si Profesor, el uno vale eso no sería el 7, área, sí. y el otro vale, o sea, eso sería el área de los triángulos. O sea, lo que está preguntando es la suma de los dos segmentos rojos. O sea, yo quedé desubicado por lo que dijo Eliezer, porque él estaba diciendo era el área. Porque es que yo pensé que él iba a hallar, a los... Perdón que lo interrumpa, que con el teorema iba a hallar los catetos, ese sería como que el adyacente, creo que es. Y en el otro lado igual el adyacente, y ahí lo sumaba y ahí llegaba a la suma de las longitudes, que era la pregunta, ¿no? Sí, sí, o sea, es que como extrañado, dándole valores a lo que tenemos que hallar. Claro, es que la pregunta es ¿cuánto da la suma de los rojos? Yo lo haría así, muchachos, miren, yo lo haría así, escúchenme bien cómo lo haría yo. Yo formaría otro triángulo. Este triángulo. ¿Listo? Sí, señor. Mira, este triángulo yo lo armaría. Ahora, ¿ustedes creen que esto podría ser altura de ese triángulo? ¿Esto podría ser altura de este triángulo? ¿O no? Sí, claro. Claro. Entonces, Sí, claro. digamos que esto mide D y que esto mide L, ¿vale? ¿Sí me entienden?
Señor. Señor. Bueno, ¿cuál sería el área de uno de los dos triángulos? Regáleme el área de uno de los dos triángulos, el que quiera. Por ejemplo, el área del triángulo con altura D, ¿cuál sería? 10 por D sobre 2. Perfecto, 10 por D sobre 2. ¿Cuál sería el área del otro triángulo? El área del triángulo con altura L. 10 por L sobre 2. 10 por L sobre 2. Ahora, yo lo voy a sumar, ¿o no? Si sumo el área del triángulo este más el área del triángulo otro, ¿qué me va a dar? 25 raíz de 3. Claro, me va a dar 25 raíz de 3. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero, profe, ¿por qué la 25 raíz de 3 si no es todo el triángulo? ¿O sí? Es que la suma de los dos triángulos me da el área de todo el triángulo grande, ¿no? Sí. Claro. Mire, aquí está un dato, aquí hay un dato, aquí me dicen cuánto mide el área del triángulo grande, ¿no lo ve? Es que, André, es el triángulo, o sea, el triángulo completo, sí, o sea, no es el triángulo que va hasta la línea roja, sino que la línea roja es la altura de cada uno de los triángulos que el profesor dividió con la línea Ok, que él ya hizo. entendí, ya. Gracias. Bueno, ahora sigo. Voy a O sea, reemplazar. D es la hipotenusa. Voy a reemplazar AD. ¿Cuánto vale AD? 10 por D sobre 2. Entonces tengo 10 por D sobre 2. ¿Cuánto vale AL? 10 por L sobre 2. O sea que yo puedo decir que esto es 5D más 5L. ¿Me copian o no me copian? Sí. Y entonces, ¿qué puedo decir? Que 5 lo factorizo. 5 por D más L es igual a ¿cuánto? 5 raíz de 3. A 25 raíz de 3, ¿verdad? Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Ahora, dividan por 5, dividan por 5. Divido por 5, divido por 5. Aquí se simplifica. ¿Cuánto queda valiendo D más L? 5 raíz de 3. 5 raíz de 3. ¿Entendieron? Sí, profe, pero ahí aplicó álgebra, no geometría. Sí, apliqué álgebra, tiene razón. Pero voy a hacerlo de otra manera. Como de tarea geométrica, a ver, demostración. A ver, lo hago de esta manera. Esto mide Y. O sea que esto mide 2Y, ¿o no? Sí, es el doble, porque ahí la mide 30, ¿no? Esto mide X. ¿Cuánto mide esto? 2X, ¿no? 2X. Sí. Ahora, acuérdense, si este ángulo mide 60, entonces yo tendría como la mitad de un triángulo equilátero aquí, miren. Porque este mide 60, entonces si lo completo aquí, me da un triángulo exactamente igual, o sea, lo reflejo, ¿no? Entonces aquí mide 60. Entonces aquí mide 30, aquí mide 30. Entonces, por ejemplo, si este mide Y, este mide 2Y, ¿estamos o no estamos? Sí, señor. Ahora, la pregunta es, ¿esta línea que está aquí sería la misma línea roja? Aquí, sería esta línea, o sea, esta sería D.
¿Estamos? Sí, señor. Sí. Ahora hagamos lo mismo para otro triángulo equilátero, más pequeño. Entonces digamos que yo tengo aquí esto, tengo esto y tengo esto. Digamos que esto mide 60. Entonces completo acá y hago otro triángulo de 60 y lo reflejo y esto me da de 60. Y entonces esto mide X y esto mide 2X. 2X. O sea que esta línea que está aquí viene a ser ¿quién? L. L. Esto viene a ser L. Ahora sí, ¿cuánto mide D? ¿Cuánto mediría D? Tengo que buscar un número que elevado al cuadrado me dé 3y cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué un número que elevado al cuadrado me dé 3y cuadrado? Fácil. ¿Cuánto vale el área de este cuadrado? 2y al cuadrado. 2y al cuadrado. 4y al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto mide el área de este cuadrado? Y al cuadrado. Y al cuadrado. ¿Cuánto tendrá que medir el área de este cuadrado? D al cuadrado. ¿Cuánto? Raíz de D al 4, ¿no? cuadrado. No, mire, el área del cuadrado y la raíz de hipotenusa. 4. No, de este cuadrado, de todo este cuadrado, mire. ¿Cuánto mide el área de todo este cuadrado? Todo este cuadrado, ¿qué área tiene este cuadrado? Y al cuadrado. No, ¿cuánto? No, ¿cuánto? ¿Saben cuánto 2y. mide? 3y al cuadrado. ¿Por qué? Porque ¿Por si qué? suma y al cuadrado, pues da 4y al cuadrado, que sería la hipotenusa. ¿Y por qué tengo que sumarle y al cuadrado, Eliezer? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Qué dice? Dice que si yo sumo el área de este cuadrado más el área de este cuadrado, me va a dar ¿cuál cuadrado? Este cuadrado, ¿no? Sí. Entonces, el área de este cuadrado es 4y cuadrado y el área de este cuadrado es y cuadrado. ¿Cuánto tiene que medir el área de este cuadrado? 3y cuadrado. 3y al cuadrado. Ah, entonces ahora sí puedo decir cuál número elevado al cuadrado me da D, porque D es la arista o el lado del cuadrado. Pero necesito que el área me dé 3y cuadrado. Entonces, ¿qué número elevado al cuadrado me da 3y cuadrado? Raíz de 3. Raíz de 3y. ¿No? Sí. O sea que D ¿cuánto vale? Raíz de 3y. ¿Y cuánto vale L? Raíz de 2y. Y si sumo esto, ¿cuánto me da? Ah, no, perdón, este es raíz de 2x, me equivoqué. Raíz de 2x, me equivoqué. Este es raíz de 2x. Raíz de 3, perdón, me equivoqué. Raíz de 3x. Raíz de 3. Este L es raíz de 3x. Raíz de 3x, ¿sí o no? Porque es lo mismo, ¿vale? ¿Sí es lo mismo o no? Sale de acá. Porque la suma de 2x y x debe que ser Mira, sale 3x al cuadrado, ¿no? De acá y de acá. Entonces, este es raíz de 3x y este es raíz de 3y. Si lo sumo, ¿cuánto me da? Sumo raíz de 3y más raíz de 3x. ¿Cuánto es eso? Raíz de 3y más x, que es ¿cuánto? Raíz de 3 por... ¿Cuánto daría y más x? Pues y más x daría 5, ¿no? Porque si todo esto me da 2y más 2x, que es 10, la mitad de 2y más 2x es y más x, que es 5. Y ahí llegué.